¿Alguna vez has metido la pata y sientes que eso lo vas a cargar por el resto de tu vida? Que todos los que están a tu alrededor te van a juzgar y te sientes juzgado precisamente por eso que hiciste. Hoy en Enzo Sin Filtros vamos a hablar precisamente de cómo nosotros enfrentamos ese tipo de situaciones, cómo somos nuestro principal verdugo, los que más duro nos damos, nos castigamos, nos juzgamos. Y para eso tengo un invitado súper especial, Juan Diego Tobón. Juan, bienvenido a este espacio y a este canal. ¿Cómo estás? Marce, muy bien y muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar aquí conversando contigo. Juan, pues qué bueno que aceptaste. Estoy súper feliz de tenerte hoy con nosotros porque además quiero contigo tocar muchos temas de tu vida. Cuando yo te conocí, yo dije, wow, qué hombre, qué ser humano, qué profesional. Me sentía orgullosa. Yo casi que chicaneaba a nombre tuyo. Y en la medida que nos fuimos haciendo amigos y fui conociendo tu historia, pues de verdad que fuiste mucho más inspirador para mí. Juan, contémosle a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, hace 3 años que nos conocimos, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas? Marce, estaba en un momento bastante complejo de mi vida. Después de haber renunciado, de haber salido de una universidad donde trabajé muchos años, después de haber hecho de cierto modo como la incursión en muchas cosas, lo que son las cosas de la vida. Si me hubieras encontrado o nos hubiéramos encontrado hace 3 años y estuviera trabajando en lo que estaba trabajando, difícilmente hubiera podido acompañar lo que he venido acompañando. Pero digamos que estaba en un momento de mucha recomposición, de mucho dolor y todavía de mucha culpa por muchas situaciones que había tenido, digamos, en los años anteriores. Juan, ¿qué era lo más difícil en ese momento? ¿Sentir el juicio de los otros o sentir el propio juicio? Marce, eso a veces es bien difícil separarlo. Creo que gran parte de lo que a veces, particularmente para mí, digamos que representó estar haciendo una cosa diferente. Fui profesor, fui decano durante muchos años en una facultad de psicología. Tomé decisiones académicas muy adecuadas, pero decisiones personales muy difíciles. Fue muy complejo cuando un poco el mundo se me vino encima, después de haber tomado como ciertas decisiones, maneras de relacionarme con las personas y demás. Y fue muy complejo, uno, sentir la censura de los demás. Cuando alguien sabe que uno tiene como una forma de proceder y lo que se encuentra es la versión distinta, a veces eso es insoportable. Y para mí lo mismo, ¿cierto? Pensar en ese Juan Diego que normalmente tomaba buenas decisiones, que era moralmente correcto, que era éticamente, digamos, como intachable, y verme también como en una situación que me tocó empezar económicamente casi que de cero, profesionalmente de cero, fue muy duro. Entonces las dos cosas terminaron siendo muy duras. Encontrarme con alguien en la calle, que yo sabía que había trabajado conmigo en la universidad, eso era terrible. Uno, porque podía pasar que me vieran y voltearan la cara. O dos, yo al verlos, lo que hacía era con la vergüenza, a veces mejor irme para otro lado. Juan, ¿y sentías que efectivamente la persona te podía ignorar o era más una percepción que tú tenías de eso? Digamos que me pasaron las dos cosas. Hubo personas muy cercanas con las que trabajé, después de cierto modo como de enterarse de las situaciones y de las, digamos como de esas metidas de pata como lo hemos hablado incluso ahorita antes detrás de cámara, quien se entera de pronto como de esas situaciones, en muchos casos y gente muy cercana, literalmente, me veían a los ojos y salían y se iban. Pero también gran parte del eco, que es un eco muy complejo, todavía 10 años después de haber salido de la universidad, todavía tengo que ir a terapia, a hablar de estas cosas. Todavía hay cosas que quienes me conocen de manera muy cercana me dicen, ¿en serio todavía cargas con esto? Entonces muchas veces son los ruidos internos más que lo que pasa afuera. Claro, Juan, y me parece muy importante eso que acabas de decir, porque nosotros pensamos que con el paso de los días, de los años, que inclusive con el acompañamiento de una persona, de un coach, de un terapeuta, el proceso se va a ir asimilando y uno lo puede ir superando, pero no, hay cosas que nos siguen acompañando y uno diría, ay, ¿hasta cuándo? Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay un hasta cuándo? ¿O simplemente va siendo parte del proceso y del camino y todos los días es un aprendizaje? Marce, sabes que yo pienso particularmente esto como un proceso de duelo, porque me tocó hacer un duelo por mí, por la versión que yo tenía. De cierto modo, pues yo me he idealizado mucho, y digamos que eso ha tenido mucho que ver también con lo que he hecho. He llegado a cargos que a veces ni siquiera pensaba
y desplomarme de ahí por mis propias decisiones, por vincularme con quien no era, en el momento en el que no era y de manera poco reflexiva. Digamos que eso fue una de las cosas más, digamos, como más complejas de este proceso y de esta historia. Pero yo particularmente lo pienso como cuando se integra un proceso de duelo, que el proceso de duelo, en últimas, la pérdida nunca se resuelve. ¿Qué le toca a uno? Aceptar ese duelo con uno mismo, aceptar que mientras estaba administrando, siendo directivo y siendo profe, que esa era mi vida, eso se desvaneció, se desmoronó y me tocó hacer también un duelo profesional. Entonces posiblemente eso no lo termine nunca de elaborar, espero que sí, ¿cierto? Pero de cierto modo, incluso ni siquiera, ya que lo pienso, ni siquiera lo pienso elaborar del todo. Lo que sí pienso es cómo poder, de cierta manera, que eso no me duela tanto, que eso me permita seguir adelante y que pueda recuperar la confianza, porque acá haciéndolo consciente, y acá después te pago la terapia, de cierto modo, gran parte de lo que esto también me ha implicado es recuperar en los últimos años la confianza. ¿Cómo se vive ese proceso? O sea, en la medida que uno va elaborando ese duelo del que tú estás hablando, ¿por qué etapas pasa uno? Y te lo pregunto porque probablemente muchas personas de las que nos están viendo en este momento estén viviendo una situación similar, para que comprendan que simplemente están atravesando un proceso que no es propio, que simplemente lo viven muchas personas. Entonces, si pudieras describir como cuál es ese paso a paso. También queremos decir que no todos los seres humanos somos iguales y lo vamos a vivir igual, pero sí podemos transitar muchos momentos similares. Sí. ¿Cómo es ese proceso de transformación, Juan? ¿Qué vive uno? ¿Qué siente? ¿Qué experimenta? ¿Cómo va cambiando inclusive hasta los propios comportamientos y hábitos? Me hiciste recordar algo. Justo hace 10 años, en esta época, abril, empezaba una nueva vida para mí. Finales de marzo del 2015, renuncio porque sabía que había metido la pata, que de cierto modo lo que había intentado como guardar muy cuidadosamente se había, digamos, como descubierto, y me tocó después del 31 de marzo, que por eso para mí esta fecha de abril particularmente, donde empezamos un poco a conversar en torno a esto, es tan compleja, porque yo pasé de tener un trabajo tiempo completo, de dedicación completa, casi que de lunes a domingo, a estar en mi casa. Yo hoy, 9 de abril a las X horas de la mañana, estaba en mi casa mirando para el techo, mirando qué iba a hacer. Entonces, primera cosa que me pasó en ese proceso de duelo, tener que confrontarme con mi propio dolor. Ahí sí, con la angustia y con ese desespero y descontrol que de una u otra manera duró mucho tiempo. Hacerme cargo de eso implicó como un segundo momento. Listo, ¿y qué voy a hacer con ese dolor? Que las personas empezaron a dar cuenta, que con quien en ese momento era mi esposa también se diera cuenta de lo que estaba pasando y de lo que había ocurrido. Es muy teso, pero digamos que es como la confrontación con el dolor y con reconocer que ahí no me podía quedar. Lo tercero, busqué ayuda, que eso me parece que fue, digamos, uno de esos pasos que a veces no es tan fácil reconocerlo. Además porque, como siempre me había acostumbrado a salir solo de las situaciones, esto que de cierta manera pasó, yo mismo lo enfrenté, aunque lo enfrenté de manera un poquito tácita, pero luego de todo este proceso, ya digamos que estoy como en una cuarta fase. Sí. Y después de 10 años, ¿cierto? Y es la aceptación, por lo menos, de lo que ocurrió, porque fue desplomarme de mi realidad, buscar ayuda por fin para poder encontrarme, pero también reconocer que por más tiempo que pase, todavía me queda mucho camino por recorrer. Juan, ¿y eso que pasó en ese momento en lo laboral tuvo consecuencias también en tu vida familiar y personal? Sí, Marce, muchas. Digamos que después de eso lo que pues ocurrió fue una separación, un divorcio, una ruptura amorosa, ¿cierto? Hay ciertos fallos en nuestras formas de vincularnos como pareja que obviamente en algunos casos pueden ser entendibles, pero de cierto modo hay otras cosas que no. Tuvo efectos en mi grupo de amigos, personas con las que yo salía y con las que me vinculaba, literalmente me dejaron solo, ¿cierto? Entonces eso tuvo muchos efectos, que digamos que son los efectos colaterales de las decisiones que se toman, porque más allá que algo bueno o malo, las decisiones que uno toma siempre tendrán efectos. Y me acuerdo yo que pensando un poquito en lo que viví durante varios años, metido en ese enredo y en esa situación tan compleja, una frase que por ahí vi en estos días que me hizo acordar bastante de esto que estamos hablando, y es: uno a veces sabe que se va a estrellar y acelera. Hay algo que a mí siempre me ha parecido muy bonito, una frase también que dice que uno llama mal al bien que no conoce. ¿Tú piensas que ahora que lo miras en retrospectiva, dices, bacano que me pasó?
¿O lo ves todavía con lamento? Dice, ay, que no me hubiera equivocado, que no hubiera cometido ese error, ¿cómo sería la vida distinta? Buena pregunta. ¿Sabes que hay un pedazo mío por allá en el fondo que todavía dice, en serio, hiciste eso, saliste de la universidad, tomaste esas decisiones, te enredaste, te complicaste, acabaste tu vida familiar, etcétera? Pero hay otro pedazo que después de muchos años, ya por fin como que de a poco se va como haciendo cargo de eso y me dice que recuerde cosas. Uno, yo no quería cargos directivos, eso no era una cosa que yo quería en mi vida. Yo quería trabajar con la gente en los barrios, quería hacer clínica. No creo que haya sido una mala decisión ser decano, no creo que haya sido una mala decisión hacer y tener puestos directivos, pero a veces lo inconsciente es tan poderoso que de cierto modo lo que uno sabe que no debe hacer, y no hablo de la metida de la pata, sino de esas cosas que elegí en parte como queriendo elegirlas, pero que no eran lo que yo quería, en parte me hicieron salir de allí. Pero hoy que lo pienso ya como sensatamente, afortunadamente eso pasó, porque tarde o temprano de ahí me tenía que haber ido. La cosa es que a veces, como se lo digo a los pacientes, uno termina, a veces cuando no se hace cargo de esto, saliendo por la puerta de atrás y no por la de adelante. ¿Por qué no renunciar? ¿Por qué no decir me estoy enredando? ¿Por qué no tomar otras decisiones? Digamos que ahora lo veo de manera muy favorable, pero eso me ha costado mucho poderlo entender. Juan, es que si fuéramos tan inteligentes en el pasado como somos en el presente, creo que nos evitaríamos muchos dolores. Juan, ¿qué significó para ti cuando nosotros te invitamos a ser parte del equipo de Enso? Marce, eso fue recuperar la confianza. Además porque, claro, también en mi mente de cierta manera como que rodaba un poco. Me están invitando es porque no me conocen, ¿cierto? Es decir, porque de pronto me conocen en mi historia académica, los títulos, las maestrías, lo que he hecho, pero claro, eran personas que no sabían en parte lo que había vivido en la universidad, que ahora que lo pienso de una u otra manera, no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a muchas personas. A veces nos enredamos de la manera más inadecuada sin saber muy bien qué hacer, pero eso no soy solamente yo, ¿cierto? Ha sido muchas personas a las que le ha ocurrido. Pero cuando me buscan desde Enso, para mí fue recuperar la confianza. Yo te lo he dicho también y para mí eso es digamos como un logro muy importante, también poder tener un ingreso distinto económico, ¿cierto? Que pareciera muy superficial, pero eso también me rescató económicamente en un momento en el cual la consulta, el ejercicio clínico, pues iba creciendo, pero todavía estaba en un balance inicial. Entonces para mí, digamos que como que significó y sigue significando un rescate en lo personal desde la confianza, un rescate en lo económico, porque ha sido todo un proceso de construcción incluso desde la labor, pero también un rescate en el orden de lo profesional y lo personal. No por haberme equivocado, no por haber metido la pata, no por haber hecho lo que hice en el momento, por eso soy mala persona. No me porté bien, no fui una persona juiciosa, digamos como éticamente, pero para mí volver a trabajar con Enso fue volver a, de cierto modo, como recuperar mi valía personal. Juan, yo creo que eso es como las emociones, que muchas veces que aprendimos a que no hay ni buenas ni malas, hay momentos de la vida, somos nosotros los que le ponemos el título o el juicio de este comportamiento fue bueno o malo, adecuado o inadecuado, y finalmente nos demos cuenta que era algo que tenía que pasar en nuestra vida para aprender en ese momento. Juan, ¿qué hábitos te han ayudado en este proceso de tu vida a estar hoy como estás? Cuando tomé la decisión de retirarme de la universidad y cuando la universidad también decidió retirarme, ¿cierto? Porque igual fue como un ejercicio doble, yo literalmente me caí, ¿cierto? Me dio un virus, una recaída de un virus que hacía muchos años me había dado y que normalmente se activa en momentos de estrés muy alto. Entonces yo estaba decaído, literalmente me la pasaba mirando para el techo, muchas consultas y después le tuve que pedir disculpas a varios consultantes, muchas consultas por mi sensación emocional, las cancelaba, no iba a las reuniones, había cosas que de cierto modo evitaba. Me rescató mucho la actividad física, mucho. Yo hoy soy un caminante que puede perfectamente al año caminar 3.000, 4.000 kilómetros, ¿cierto? Me rescató el ejercicio, me rescató mi hijo. Que eso, digamos que en medio de todo, y él supo lo que pasó, supo la metida de pata. ¿Cuántos años tenía Alejandro en ese momento? Alejo, cuando yo salí de la universidad tenía 3 años, entonces él no se entera de nada de esto. Pero hace unos 4 años que empecé una relación amorosa con alguien diferente, él se enteró en parte de las cosas y fue muy lindo porque a través de él, digamos como los hábitos y
también como la vida cotidiana como que se me volvió y se me recompuso. Entonces para mí el ejercicio fue potente, el contacto y el vínculo con mi hijo, ese es un hábito particularmente potente que para mí significa mucho. Para mí el tiempo con mi hijo es un tiempo literalmente sagrado. Seguir estudiando y seguir profundizando académicamente fue un asunto fundamental, pero también otro hábito, no quedarme encerrado. Yo en ese momento no quería sino mirar para el techo, no hacer nada, que nadie me viera, y me ha rescatado volverme productivo. Lo que pasó, de cierto modo, claro, tiene efectos, pero no tiene que ser algo que dure para siempre. Juan, en cierta medida el quedarse encerrado es como un escudo que tenemos para protegernos sobre todo de los comentarios y del qué dirán. ¿Cómo manejar? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos escuchan frente a cómo enfrentar ese qué dirán? Porque muchos de nuestros comportamientos, Enzo se llama Enzo Sin Filtros, este canal y este espacio se llama Enzo Sin Filtros porque nosotros pretendemos llevar una vida o mostrar una vida que es perfecta, sobre todo por el temor a qué van a decir, cómo me van a juzgar. Juan, ¿cómo enfrentar eso? ¿Qué le podemos decir a la gente? Uno, yo creo que primera cosa, reconocer cuando uno está llevado del carajo, ¿cierto? Porque yo creo que hay muchos casos, como yo normalmente siempre lo pude resolver todo, siempre tenía un filtro del que estaba sonriente. Me acuerdo mucho que había una compañera de la universidad, Catalina Suárez, que me decía, después de un par de meses de habernos conocido, porque empezamos a estudiar juntos, ella me decía, yo desconfío tanto de la gente que todo el tiempo está bien. Entonces, para mí, particularmente, una de las cosas que más me ha invitado toda esta experiencia, y es una invitación que le hago a las personas o que han metido la pata, o que han tenido una ruptura muy fuerte, o que están recomponiendo su vida, reconocer que están llevados del carajo, porque ese es un elemento fundamental. Dos, en algunos de estos momentos, en estos 10 años, yo siento que me he deprimido, ¿cierto? Y que he tenido esa depresión clínicamente significativa. Pero creo que también me he dado el permiso de no quedarme en la queja, porque esa sensación de quedarse quieto, de quedarse uno ahí guardado, a veces hay que guardarse, hay que quedarse en quietud absoluta. Ayer creo que publicaba algo en mis redes que decía algo así, como hay momentos oscuros en la vida en los cuales uno lo que menos tiene que hacer es pelear e intentar resolver. ¿Qué toca hacer? Quietud, calma y paciencia. Entonces yo invitaría a hacer reconocimiento, ¿cierto? De lo que pasa, identificar si efectivamente una afección mental está ocurriendo. Yo siento que yo me deprimí por la culpa, por lo que estaba pasando, por la angustia económica, por no saber qué hacer con mi vida, pero sobre todo, de cierta manera, no quedarse ahí encerrado. Hay momentos de encierro, por supuesto, pero también uno tiene que darse, ahí sí, como Jorge Barón, la patadita en el trasero para volver otra vez a caminar. Juan, ¿qué le dirías hoy a alguien que esté transitando un proceso de vida así, frente a su percepción, frente a la incertidumbre sobre todo, frente a esa sensación de ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Pues Marce, yo le diría, todo va a estar mejor. Yo no sé si bien, pero mejor sí. Porque a veces uno se compara con la versión pasada. Entonces yo a veces me comparo, no me estoy ganando lo que me ganaba hace 10 años, no tengo la casa que tenía hace 10 años, pero estoy mejor que hace 10 años, estoy mejor que hace 4. Y cuando hablas mejor, porque es que muchas veces para nosotros estar mejor, estamos refiriéndonos a un tema de ingresos, a un tema de la casa de los sueños, a un tema del trabajo de los sueños, a un tema del carro de los sueños. ¿Qué es para ti en este momento? O sea, ¿qué implica para ti ese estar mejor? Que me puedo levantar con la sensación de que mi historia no me define. 2, que me puedo levantar con la tranquilidad de que las metidas de pata que tuve hace unos años no las estoy repitiendo. Y lo tercero, que me he encontrado en una mejor versión mía. Yo no sé si igual, la historia siempre es lo que de cierta manera ocurrió y no lo que hubiera podido ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en la universidad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en mi ascenso académico, laboral y profesional? Pero yo sí creo que de cierto modo es como recordar y reconocer que esa versión particularmente mía, que se levanta todos los días y se ve en el espejo y que dice, hermano, la embarraste hasta el fondo hace unos años, pero hoy estás haciendo una cosa distinta, es lo que me rescata. Juan, muchas gracias. Yo también la he embarrado, he metido la pata, la conciencia ha sido uno de mis principales jueces. Pero Juan, muchas gracias por esta conversación tan humana, tan honesta, por permitirnos identificar que los procesos de transformación no son perfectos,
pero gracias por compartir tu proceso de transformación que sí es poderosamente humano y auténtico. No, muchas gracias a ti y qué bueno poder conversar sobre estos temas que además normalmente se quedan debajo del tapete, pero es muy, muy importante y para mí este es otro espacio terapéutico. Gracias, Marce. Juan, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Este es Enso Sin Filtros. Nos vemos en el próximo video.